Una fuerte y grande iglesia evangélica en Latinoamérica comienza a bautizar por los muertos. ¿Se ha convertido esta iglesia en una secta? ¿Están ellos a favor del bautismo de los niños y el bautismo por los muertos? Esta denominación enseña que sacaron a José del ataúd para que fuera bautizado como muerto. A continuación vamos a escuchar la opinión de los que dirigen estas congregaciones. Ok, esta es una pregunta más de carácter doctrinal. Es con respecto al bautismo. Son muchas preguntas que hay acerca de el bautismo por los muertos y el bautismo de los niños. ¿Cuál es el criterio apostólico al respecto? ¿Cuál es el criterio apostólico al respecto? ¿Cuál es el criterio apostólico al respecto? Pobrecitos los que se congregan en esa congregación, porque terminarán con tantas herejías. Sigamos con el video. Bueno, si me permite decir algo al respecto. En primer lugar, creo que un niño debería de ser pues investigado, ¿verdad? Cuando se quiere bautizar. No podemos ser inflexibles. Por ejemplo, si un niño recién nacido, que yo sé de recién nacidos que hablaron en lenguas, yo sé de casos así. Recién nacido hablando en lenguas cuando no han desarrollado el habla ni siquiera las vocales. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué tienen que mentir? Yo le tendría que aplicar el libro de los Hechos capítulo 10 cuando el apóstol Pedro se está defendiendo y dice: ¿cómo podíamos nosotros impedir el bautismo a quien Dios le había, cómo le podíamos impedir el agua a quien Dios había bautizado y llenado con su espíritu? Entonces, no podemos dar una fórmula, no podemos hacer una ecuación. Oigan, la Biblia sí da fórmula, se llama doctrina, pero ellos relativizan la doctrina. Eso es herejía. Sigamos. Van a haber casos de niños que están bien avanzados, que son niños prodigio en cuanto al espiritual, que necesitan ser bautizados. Necesitan ser bautizados. Y van a haber otros que no saben. Entonces no podemos decir si todos los niños se bautizan o si no se bautiza ni un niño. No podemos ponernos en ese extremo. Tiene que entrar el criterio ministerial. Tiene que entrar el criterio ministerial. Tiene que entrar el criterio ministerial. Criterio ministerial, no la Biblia. Así como los mormones, católicos, testigos de Jehová, que vale más el criterio ministerial que la Biblia. La otra cosa es el bautismo por los muertos. Yo veo varias veces en 1 Corintios, lo veo en capítulo 12, en el capítulo 10, como en Moisés y en la nube todos fueron bautizados. En el mar, en Moisés, en la nube, todos fueron bautizados. Y ahí iba un muerto que era José. Y ahí iba un muerto que era José. Y ahí iba un muerto que era José. Mire, ellos necesitan estudiar qué es la figura y qué es lo literal. Si esos son los maestros, ¿cómo serán los alumnos? Continuemos. Y cuando la Biblia dice todos fueron bautizados, quiere decir todos significa todo. Pero a José lo llevaban en procesión, en un ataúd. Y dice todos, entonces él también fue bautizado ahí. Y dice todos, entonces él también fue bautizado ahí. Y dice todos, entonces él también fue bautizado ahí. El bautismo en agua que enseña el Nuevo Testamento no existía en el Antiguo. Lo que Pablo habla es sencillo. La palabra bautismo es polisémica, o sea que tiene varios significados. No solo era un bautismo en agua o en el Espíritu. Leamos Mateo 20:23. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados.
Aquí el bautismo se refiere a atravesar el martirio, o sea, sufrimiento. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Queda claro que la palabra bautismo no solo se refiere al agua o espíritu, sino al atravesar una experiencia difícil. ¿La iglesia de Ebenezer se está desviando de la suficiencia de la Biblia? La verdad, es una mala sorpresa saber que esta iglesia se haya extraviado y estén enseñando como doctrina fundamental el bautismo por los muertos, ya que esa es una doctrina exclusiva del mormonismo. Sacaron a José de la tumba y lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigame, ¿son estos los falsos maestros de los que habla 2 de Pedro 2:1? Bueno, saque usted sus propias conclusiones. Primera de Corintios lo dice después en el capítulo 15, de otra manera, si Cristo no resucita a los muertos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y el apóstol Pablo no les está llamando la atención. Entonces yo creo que esta cuestión también es un punto importante donde debe entrar el criterio ministerial. Entonces yo creo que esta cuestión también es un punto importante donde debe entrar el criterio ministerial. Entonces yo creo que esta cuestión también es un punto importante donde debe entrar el criterio ministerial. Pregunto nuevamente, ¿criterio ministerial no lo que dice la Biblia? Mire, ellos no son verdaderos maestros y lo peor de todo, pobre de aquellos que lo siguen. Y consultarlo. No se puede hacer una epidemia de que yo me voy a bautizar por mi abuelita, yo por mi bisabuelo, porque no somos mormones. ¿Ok? Pero sí van a haber algunos casos en donde sobrenaturalmente Dios nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. La otra dice, pastor, desde Guatemala, ¿está bien, dice, practicar el bautismo por los muertos, según 1 Corintios 15? A la que pregunta más explosiva, dijera Fernández Monroy. Miren, dice ahí en Corintios 15, ¿qué? 26. 15, 29. 29. 1 Corintios 15, 29. Entonces ahí dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Entonces están hablando con Pablo que los corintios tenían eso. Como estamos hablando de la resurrección, era como hacer un levirato. A ver cómo se lo explico. Por ejemplo, mi papá no se bautizó, ya se murió, entonces me voy a bautizar yo en nombre de mi papá. Era un levirato. Tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero ni lo apoya, ni lo censura. Escuche. Ni lo apoya, ni lo censura, ni lo apoya, ni lo censura. Llegará el momento en que esto va. Hay alguien que lo haga, sí, hay una religión que lo hace, sí. Y le puedo decir algo, yo desde aquí, después de tanto tiempo, yo no la puedo condenar. 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 Porque yo no miro. Es más, entonces ellos dicen, ¿verdad que hay resurrección? Sí, porque si no hubiera, a ver si me voy a entender. Usted me dice si me voy a entender. Si no hubiera resurrección, entonces ¿para qué se bautizan aquellos por los muertos si de todo el mundo van a resucitar? Le doy la vuelta. Pero como si hay resurrección, esto lo están haciendo por sus familiares que se murieron, porque saben que están tomando un levirato espiritual. Si de ninguna manera van a resucitar, ¿para qué se bautizan? Pero ¿y si sí van a resucitar? Sí, En el rema de Dios es el levirato. Así que nosotros no lo practicamos, pero yo no censuraría a los que sí lo hacen. Pero yo no censuraría a los que sí lo hacen. Pero yo no censuraría a los que sí lo hacen. No lo censuraría. Entonces usted está abierto a eso, pastor, a que Dios confirme, pero es que yo no miro que diga eso es prohibido, no lo hagan. Ni están diciendo los aplaudo, lo que solo están diciendo los corintios lo hacen, sí. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque saben que van a resucitar. Ahora, si no hubiera resurrección, ¿para qué lo hacen? Sería en vano. Sí, en vano, pero no está diciendo que sea en vano porque sea resurrección.
Estas son las preguntas de teología avanzada, donde hay líos, unos van a aplaudir, otros van a buchar, pero yo le digo, a ver, por ahora, dice. no lo hacemos, por ahora, no lo hacemos, por ahora, no lo hacemos, por ahora, pero no censuro a los que sí lo hacen. Sigamos oyendo. Que aunque pues hablando por mí, que aunque todavía, subrayo, no lo hagamos, posiblemente sí lo podamos autorizar. Hermano Germán, usted lo que está diciendo es que en algún momento va a autorizar el bautismo por los muertos. No sé cuándo, pero no tengo manera de decir que no. No encuentro la base bíblica para decir eso no es cierto, pero tampoco lo practicamos. Pero en estos años, 44 años de estar en el Evangelio, he visto 2 con permiso apostólico que lo hagan, evangélicos. Entonces estuvo, bueno, la plática, ¿verdad? Lo que no estoy de acuerdo es... Estos mal llamados apóstoles de esta denominación supuestamente evangélica tienen que aprender que es una metáfora, un símil, que es literal y que es figurativo. Pobrecitos los que se congregan en esa denominación porque terminarán con tantas herejías. Hermanos, ¿cómo es posible que no les importa lo que dice la Biblia? Óigame, les importa más el criterio de los de arriba. Esto es como decir, el criterio ministerial es lo que importa, así que usted tiene que hacerlo como nosotros, los que mandamos, decimos, y no importa lo que dice la Biblia o lo que usted crea. Si usted escuchó bien el video, también dice que no es feria. Solo serán bautizados por los muertos los que les sean revelados. El bautismo por los muertos es un purgatorio y eso significa añadir algo a la salvación de Cristo. Miremos 4 puntos aquí. El primero, el bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos es un purgatorio. La palabra de Dios dice que los pecados se pagan en vida, no en la muerte. Los cristianos no creemos en el purgatorio. No hay otra manera de pensar, eso es así. ¿Qué es el purgatorio? El Catecismo de la Iglesia Católica define el purgatorio como una purificación. El purgatorio es la condición, proceso o lugar de purificación o castigo temporal en el cual, según la creencia católica romana, las almas de los que mueren en estado de gracia se preparan para el cielo. En general, los orígenes del purgatorio pueden buscarse en la práctica mundial de orar por los muertos y atender sus necesidades. Tales ministraciones presuponen que los muertos se encuentran en un estado temporal entre la vida terrenal y su morada final y que pueden beneficiarse de la generosidad o el mérito transferido de los vivos. Esto es absurdo. Todas las oportunidades para la salvación están en este lado del sepulcro. El bautismo por los muertos es el purgatorio de los mormones. Los mormones aseguran que el bautismo por sus parientes muertos hará que ellos puedan decidir si lo aceptan y que este bautismo sirve para que sus parientes también puedan aceptar a Jesucristo después de muertos. Esto va en contra de lo que enseña la Biblia. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, el punto 2. El bautismo por los muertos atenta contra la teología de la salvación. Al ser el bautismo por los muertos un purgatorio, anula el evangelismo. ¿Para qué vamos a evangelizar si a la hora de morir nos va a librar otra persona de la condenación eterna? ¿Para qué murió Cristo si mis hijos y mis nietos me van a salvar? Entonces no necesitamos el sacrificio de Cristo. Es terrible.
El bautismo por los muertos anula la gracia de Dios y está atentando contra la salvación. Mire, amigo, se paga la factura estando en vida. Ya estando muertos, el estado es condenación o salvación. Los hijos no pueden salvar el pecado de los padres, ni los padres el de los hijos. Ezequiel 18:19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Óigame, Ezequiel afirma que cada generación es responsable de su mal proceder. Todas las almas son de Dios, y el alma que pecare, esa morirá, debido a que Dios tiene autoridad sobre todas las almas, incluyendo al Padre y al Hijo. Dios prometió pronunciar juicio sobre cada alma culpable. Ninguno de los que deberían ser castigados por sus pecados escapará del juicio de Dios. Cada persona dará su propia cuenta. Así que usted no puede pretender que de algún modo una persona podrá ser salva después de morir. La única forma en que una persona ha venido a Dios es por fe personal. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, nadie puede decirle a usted, disfrute la vida, de todas maneras alguien le va a salvar. Así que desde el punto de vista cristiano es incoherente pensar que el bautismo de un muerto por un muerto es una doctrina bíblica. Mire, sobre el bautismo en agua, tenemos que saber primero que un versículo no es toda la Biblia y no podemos hacer doctrina de un versículo. Por eso muchas veces no entendemos algo tan importante como lo es la salvación. Vamos al punto 3. El bautismo en agua es un testimonio de la fe. El bautismo en agua no tuvo un orden. En algunas ocasiones las personas eran primeramente bautizadas en el Espíritu y después en agua. O en agua y después en el Espíritu. En Hechos 19 dice que Apolo lo bautizaba en el bautismo de Juan, ni siquiera en el bautismo de Jesús. Y Pablo llega y les da el ordenamiento. Apolos ya era salvo, pero no entendía la fe. Jesucristo se bautizó en el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento porque él se hizo pecado por nosotros. No es el mismo bautismo de Hechos 19. Así que la salvación es solo por la fe personal en Jesucristo. Recordemos al malhechor de la cruz. No se bautizó y fue salvo. El bautismo en agua es un símbolo. Aunque los falsos maestros pueden ser capaces de decir que se bautizan por el ladrón para salvarlo obligadamente. Efesios 2:28. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De hecho, el mismo Pablo dijo a los corintios que Dios no lo envió a bautizar. 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya miró usted que Pablo mismo dice que Dios no lo envió a bautizar.
¿No cree usted que si el bautismo fuera tan importante, la Biblia nos habría enseñado sobre el bautismo de los apóstoles? ¿Dónde se bautizó Pedro y Pablo? Entonces, el bautismo en agua es algo simbólico. El bautismo es simplemente un acto de fe obediente que proclama la identidad con Cristo. Aunque sí es un acto importante de testimonio, pero no para salvación. Peor luego de muerto. Si la fe es personal y no puede salvar a otra persona con esa fe, entonces ciertamente el bautismo de una persona no puede salvar a otra. Nadie se salva por el bautismo, ni siquiera los vivos y mucho menos los muertos. Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Miren, hermanos, la muerte acaba con toda oportunidad de salvación y de ayuda espiritual de cualquier tipo. Los mormones aseguran que el bautismo por sus parientes muertos lo hacen por amor porque creen que la vida continúa después de la muerte y que los parientes muertos saben de ese bautismo y pueden decidir si lo aceptan. Ellos dicen que este bautizo sirve para que sus parientes también puedan aceptar a Jesucristo. Esto va en contra de lo que enseña la Biblia. Ahora vamos al punto número 4 y el último. ¿A qué se refiere el verso de Pablo sobre el bautismo en agua? Primera de Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este pasaje se ha utilizado para respaldar muchas ideas extrañas y heréticas. Podemos estar seguros de que este pasaje no enseña el bautismo vicario por los muertos, como afirman los antiguos herejes gnósticos como Marción y la iglesia mormona de hoy. Pablo nunca enseñó que una persona que ha muerto puede ser salvada o ayudada de alguna manera por el bautismo de otra persona en su favor. Pablo hizo la interrogante porque algunos creyentes fueron bautizados en nombre de otros que fallecieron sin ser bautizados. Pablo no estaba aprobando el bautismo por los muertos. Si usted lee el contexto, notará que esto era una ilustración para dar fuerza a su argumento de que la resurrección es una realidad. La idea de bautizarse por un muerto para que éste sea salvo está aún más alejada de la verdad bíblica. Si una persona no puede salvarse a sí misma al ser bautizada, jamás podrá salvar a nadie a través de ese acto. El pasaje de 1 Corintios 15:29 está en tercera persona porque Pablo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Él no dice, ¿qué haremos nosotros? El pasaje en su contexto enfatiza la resurrección de Cristo. Cuando Pablo dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Es una manera de decir, ¿por qué ustedes que no creen en la resurrección de Cristo se bautizan si el bautismo es símbolo de la muerte y la resurrección? De hecho, podríamos pensar que Pablo está hablando de aquellos que normalmente se bautizan en agua en el nombre de Jesucristo, quien murió, pero no creían en su resurrección. En otras palabras, es como que Pablo les dijera, ¿cómo es que ustedes no creen en la resurrección en Cristo, pero sí creen que se pueden bautizar en el nombre de Cristo que murió? Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, es como decir, si Él está muerto y no resucitó, ¿para qué se bautizan? Recuerde que el contexto del pasaje de 1 Corintios 15:29 tiene un fuerte tema que es la resurrección de Cristo. Es verdad que entre los cristianos evangélicos hay diferencias, pero lo peligroso es cuando una organización que se hace llamar iglesia cristiana o evangélica esté en la misma posición de una religión pagana. Los mormones se hacen llamar Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero eso es solo una fachada para hacer creer que realmente son cristianos. De esa misma manera, no es de extrañar que muchas iglesias cristianas se volverán una secta
aunque continúen usando nombres bíblicos como denominación. Mire, creer que una iglesia evangélica iba a enseñar esto era algo ridículo hace años atrás, pero ahora hay que estar listos para presentar defensa. ¿Cómo es posible que esta iglesia esté bautizando niños y bautizándose por los muertos? Lastimosamente, muchos idolatran a falsos maestros y están en el dilema: ¿la Biblia o mi ídolo de barro? Alguna vez evangelizamos a los mormones y les decíamos que el bautismo por los muertos es herejía. Los llamábamos al arrepentimiento. Hoy nos toca evangelizar evangélicos que, al ser neófitos, caen en las trampas de falsos maestros. Cuídese de aquellos ministerios, líderes e iglesias, principalmente de corte carismático pentecostal. Estas organizaciones tienen diferentes nombres y a veces parecen no estar relacionadas unas con otras. Sin embargo, a nivel mundial están unificadas en varias asociaciones al compartir la misma visión, principios y métodos, aunque pueden diferir en asuntos menores. Esas congregaciones son peligrosas y a muchas de ellas ahora se les puede llamar sectas. Hasta pronto.